y ahora tenemos una persona que nos puede responder perfectamente todas esas dudas. Está conectado con la señal de Radio Paraná el doctor Jorge Jesús Rodríguez, director de promoción de la salud del Ministerio de Salud. Doctor, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación y para tratar de aclarar muchas dudas, ¿no? Porque en realidad ese es el objetivo de mi presencia aquí. Así es. Doctor, se hizo el corte porque sabía que venía para Radio Panamá. Le quedó No, es que ya me tenía que estar peinando. Parece puertorriqueño. Por eso. Bueno, sí, tocaba. Es un corte como del US Army, ¿no? Un Sí. corte de policía. Navy SEAL. Doctor, Manolo preguntaba, y voy a empezar por este punto, porque aquí el administrador de Acodeco hablaba recién del uso de preservativos que puedan estar expirados. Y Manolo decía, pero ¿cuál es el tema con los preservativos expirados? Evidentemente la advertencia es la utilización de preservativos ahora que se entran las fiestas de carnaval, la semana que viene, y evidentemente la gente pierde muchas veces la noción del tiempo y del conocimiento. Pero ¿cuál es el cuidado que hay que tener con el uso de los preservativos y los conocimientos que se deben contener? Sí, bueno, el preservativo definitivamente es un método de barrera, empezando por ahí. El objetivo no es solamente tratar de evitar el embarazo, sino también tratar de disminuir lo que son las infecciones de transmisión sexual. Como es una barrera, trata de evitar el contacto. Sin embargo, este contacto a través de este tipo de dispositivo, definitivamente el dispositivo tiene que tener algún tipo de cuidado. O sea, yo no lo puedo tener en mi cartera, yo no lo puedo tener en la guantera del carro, yo no lo puedo tener esto en lugares así en donde el calor es muy fuerte, porque a la larga va a ir perdiendo lo que es su potencia específicamente en cuanto a lo que es la parte de protección en sí. Por lo tanto, este es un aspecto que siempre tenemos que considerar, aparte de ver lo que es la fecha de expiración, porque definitivamente todo producto en algún momento determinado va a tener una fecha en cuanto a el uso óptimo. Ya después de esa fecha posterior a ello, entonces esto disminuye lo que es su efectividad. Y el preservativo tiene una efectividad casi de un 95% hasta 99%. Pero eso va a depender definitivamente del uso del usuario o de la persona que lo está utilizando. Ahora, doctor, no, es un método de barrera que la gente debe entender que no es 100% efectivo. Y le iba a preguntar, con el paso del tiempo, las enfermedades de transmisión sexual, ¿hay algunas que se estén fortaleciendo? ¿Que sea más difícil tratarlas? Bueno, sí hay ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, lo que es la sífilis. La sífilis en realidad es una enfermedad que literalmente no debería de presentarse, sobre todo durante lo que es la parte del embarazo. Y no deberían de nacer niños con este tipo de enfermedades como tal. Sobre todo porque es una infección que se puede manejar tranquilamente con lo que es un antibiótico que se llama penicilina. O sea, la sífilis es muy lábil en cuanto a lo que es la parte de la penicilina en sí. Si yo no utilizo adecuadamente el medicamento, ahí es donde viene el problema de que puede haber entonces resistencia, entre otras cosas, y eso es lo que es la parte de resistencia a los antibióticos. Por eso es que cuando se prescribe un antibiótico, si se prescriben por 10 días, uno religiosamente tiene que cumplirlo esos 10 días. No dice que, bueno, al cuarto día ya yo me estoy sintiendo mejor, así que bueno, voy a dejar estos medicamentos para después, porque en algún momento me puede dar, entonces ya yo tengo una reserva. No, ahí lo que está ocurriendo es que literalmente está dándole una mayor oportunidad, un respiro a esta bacteria para que pueda tener entonces, como quien dice, la venganza, la bacteria en alguna u otra medida. Y recordemos también que el antibiótico borra todo lo que son los microorganismos que habitan en nosotros. Si yo no tengo mis microorganismos que habitan conmigo, a la larga cuando vienen de afuera, ellos fácilmente hacen japay y comienzan a hacer todo lo que quieran porque no hay alguien quien le pueda estar, como quien dice, contradiciendo o evitando el hecho de que ellas comiencen a proliferar. Porque si tú vienes de afuera y me vas a quitar mi comida, mi terreno, o sea, yo me voy a defender como bacteria que habito en este cuerpo normalmente. Por eso es importante que los antibióticos se utilicen de una manera adecuada y tratar de siempre acudir al médico y no estar solamente diciendo, bueno, porque a mí me funcionó, esto lo voy a utilizar, entre otras cosas. Ahora, doctor, pensemos en cómo es el ambiente de carnaval.
donde hay mucha aglomeración, donde hay un ambiente relativamente insalubre, hay mucha agua, hay mucho alcohol. Por ejemplo, las personas no cargan cosas pesadas, van ligeros. Agarran un condón o agarran un paquete de condones, se lo meten en la cartera o lo meten. Esas cosas no afectan la calidad o no afectan la protección, que el condón siga sirviendo como debería funcionar. El calor, por ejemplo, todas esas cosas no inciden, el agua, todo eso. Sí, en realidad, bueno, el agua no tanto, lo que es la parte de la temperatura, sí. La temperatura alta, en este caso, es lo que va a ir deteriorando la efectividad del preservativo en una u otra medida. Aunque hacemos la salvedad, o sea, supuestamente todos estos tipos de métodos son exhaustivamente utilizados desde el punto de vista a nivel industrial, sometiéndolo a niveles bastante elevados de fricción, de temperaturas, entre otras cosas. Pero literalmente uno sabe que si yo lo tengo mucho tiempo en un lugar en donde hace mucha calor, ya el material va a ir deteriorándose y definitivamente no va a ser efectivo. Ahí es donde tiene la parte importante. Ok, está bien, teniéndolo, por ejemplo, durante el periodo de carnavales, no va a ser tanto, a diferencia de que yo lo tengo en la guantera, quién sabe desde hace cuánto tiempo específicamente. O sea, ahí es donde está la diferencia en ese sentido. Una cosa muy común es meterlo en la billetera. La gente agarra y lo mete en la billetera, en uno de los compartimentos de la billetera. ¿Eso afecta? Bueno, como en realidad la billetera tiene un nivel de temperatura que se va a elevar, ¿no? O sea, definitivamente uno se siente encima y todo. Ok, está bien, perfecto. Pero es muy diferente esa temperatura a lo que es la temperatura, por ejemplo, de un carro en un lugar en donde yo le dejo expuesto al sol, entre otras cosas, porque ahí la temperatura va a ser mucho mayor. Definitivamente no es que ya el preservativo en este caso ya no sirve, o sea, sí va a funcionar, pero recordemos que tenemos que tener el nivel de efectividad lo más posible, y ahí es donde viene la parte de el hecho de cuando se va colocando, lo que es la parte de cuando una vez, de repente uno está haciendo lo que es el acto y al final el preservativo se salió y entonces uno vuelve y se lo va a poner, o sea, ya ese preservativo no funciona. Y es una de las cosas que uno tiene que estar consciente para lo que es aumentar lo que es el nivel de efectividad y de protección. Doctor, aquí me pregunta el señor Pinky Concepción, el que hace el contacto para las transmisiones. Dice, Manolo, por favor, pregúntale. Le pidió por favor. Sí, al doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor, ¿cuántas veces yo puedo utilizar el preservativo o condón? Bueno, eso es desechable. Eso significa que es un solo encuentro. Una sola vez, Pinky. Un solo encuentro cercano al tercer tipo. Él lo guarda. Él lo guarda y lo usa hasta 5 veces. Ay, no seas puerco, eso Manolo. Leo, ¿eso funciona así? No le voy ni a responder. Porque, pero Pinky. Hey, hay que meterle una sanción a Manolo. Increíble. Doctor, pero no maleduquemos, por favor. Sí, oiga, pero doctor, hace un rato el director de Acodeco, el señor Abadi, voy rapidito, hablaba y lo mencionaba muy de pasada, pero es muy cierto. En estos momentos todavía las comunidades, las ciudades, los pueblos que dependen del agua del río La Villa no tienen agua potable para el consumo humano, sí para otras actividades, pero no para el consumo. Yo creo que eso es vital para estos carnavales, ¿no? Sí. Que la gente entienda eso porque puede traer muchos problemas gastrointestinales y demás. Correcto. En realidad, recordemos que el agua es un medio muy importante para mantener la higiene, para mantener el estado de hidratación, para mantener lo que es la parte a nivel del metabolismo del cuerpo. O sea que por fuera nosotros lo utilizamos como higiene para lavarnos, bañarnos, limpiarnos, etcétera. O sea, todo para evitar tener contagios a través de nuestras manos, principalmente. Esa es una. Pero también yo necesito el agua para poder ingerir, para poder refrescarme, para poder hidratarme, para poder tratar de disminuir lo que es el golpe de calor, lo que es el aumento de la temperatura por la dermatitis por calor, entre otras cosas. O sea que en realidad es importante el agua, sobre todo en este caso sería potable específicamente. Uno puede preparar el agua potable, hago la salvedad. Al momento de hervirla, uno puede hervir el agua,
ya después que está así con las burbujitas, entonces uno espera a que vaya disminuyendo y le echa aproximadamente unas 3 gotas de cloro por 1 litro de agua que uno está utilizando. Esa sería una manera de poder ir mejorando la parte de potabilidad del agua para poderla ingerir. Una cosa importante, una vez preparado, eso solamente dura 24 horas. Es decir, que yo tendría que volver a preparar nuevamente para poder entonces utilizarlo. Tenemos llamada. Hay Buenos llamada. días, Buen le día. escuchamos. Buen día. Una pregunta al médico. Y las recomendaciones para las mujeres, todo siempre es para el hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la mujer para cuidarse también? ¿No? Gracias. Claro, bueno, aquí es importante, recordemos que el método de planificación familiar hay diferentes, ¿no? Pero eso es para tratar de disminuir lo que es el embarazo principalmente, pero esto no te va a disminuir lo que es las infecciones de transmisión sexual, que son 2 cosas muy distintas. Así como existe para el varón lo que es un método de barrera que se llama preservativo, para la mujer también existe un método de barrera que es el preservativo femenino en este caso. Entonces, la mujer también dispone de un implemento que puede utilizar para ir disminuyendo no solamente lo que es la parte del embarazo, sino también disminuir lo que son los contagios de las infecciones de transmisión sexual. Y estoy recalcando aquí lo que es la parte del método de barrera, porque el método de barrera tiene incidencia en disminuir este tipo de infecciones, no así lo que son los métodos de planificación, como por ejemplo los anticonceptivos o los inyectables, entre otras cosas, que eso lo único que hace es tratar de disminuir la posibilidad de poder salir embarazada específicamente. O sea, es más que todo eso. Ahora doctor, me quedé con una duda. Usted hablaba hace un rato de cómo uno debe preparar el agua para potabilizarla, por decirlo de alguna manera. En estos momentos, el agua que viene de la potabilizadora Santa Librada, que es la que está allá en la villa, si yo le echo el cloro y le echo esas cosas, ¿me la puedo beber? Bueno, ahí es donde viene otro aspecto, que es el ámbito del filtro. Uno, después de haberlo supuestamente ponerlo a hervir, yo debería de filtrar ese agua. O sea, colocarle algo, como el mismo filtro que uno utiliza, por ejemplo, para el café, esto funciona para poder filtrar lo que es el agua y de esa manera las partículas más grandes y lo que son los sedimentos más grandes, que generalmente va a ser de lodo, arena, etcétera, se va quedando allí. Y entonces ya yo tengo un agua un poco más filtrada, yo vengo, hago lo que es la ebullición y entonces después, posteriormente, le agrego lo que sería el cloro. Esa es una manera mucho más efectiva para poder disminuir cualquier tipo, como quien dice, de microorganismos en este caso, o de sedimentos, que también los sedimentos pueden caerle mal al estómago en esta parte. Y ahora, perdón, Leonardo, doctor, manteniéndome un momentito con el agua. En estas épocas también la gente anda con muchas, los que no están bebiendo, pero toman agua de botellas de plástico, de botellas que llevan de más de un solo uso, y esa agua a veces está en el frío, está en el calor, le da el sol. Ese tipo de cosas no son peligrosas, esa manipulación tan relajada, digamos, que de los dispositivos o de los vasos y las botellas. Bueno, en realidad lo que más preocuparía en tal caso serían la parte de los plásticos en sí. Lo que son los dispositivos plásticos a la temperatura elevada. Por ejemplo, se me quedó una botella dentro del carro y obviamente es mediodía y eso está a una temperatura increíble. Allí ese tipo de agua ya se va adquiriendo ciertos tipos de pequeñas partículas de lo que es el propio recipiente. Y entonces puede definitivamente tener un problema en ese sentido. Por eso es importante de que estos dispositivos, sobre todo lo que son de plástico, que son desechables por un lado, y por el otro lado también nuevamente tratar de mantenerlo a temperaturas que no sean tan hostiles. En Panamá, en este caso, la hostilidad va con aumento de la temperatura, o sea que tenemos que regular eso. Y ya en otros envases, en donde tenemos envases así, que yo puedo rellenar porque los venden como tal, esos son envases que son un poco más, diríamos que aguantan un poco más a este tipo de temperaturas, porque aguantan tanto el frío como el calor, tienen otro tipo de componentes dentro que entonces dan un mayor nivel de protección
para el contenido de este envase. Oiga, doctor, y estos muchachos que se van desde temprano en la mañana a los culecos, comen poco. He escuchado que para mantener el cuerpo activo se les recomienda comer chicharrón y evitar así un nivel de deshidratación. ¿Eso es cierto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, es verdad, para tener energía. Doctor, dígale. Dígale. Bueno, el chicharrón, si yo tengo, por ejemplo, que elegir entre un chicharrón y una bebida azucarada, ténganlo por seguro que el chicharrón va a ser mucho mejor. Pero ahí es donde viene la parte. Yo tengo que tomar el chicharrón como una muestra médica cada quincena. Eso significa una muestra muy pequeña y como quien dice, ay, ¿cuándo vuelven a pagar? O sea, es de esa manera. No es que ahora yo voy a abusar, porque definitivamente el chicharrón tiene grasas, pero estas grasas en su exceso, al final te van a tapar las arterias. O sea, es de esa manera. Entonces, pero si yo tengo que elegir entre uno, que es bebida azucarada, y lo otro, que es la parte de la grasa, téngalo por seguro que la bebida azucarada y las bebidas alcohólicas hacen mucho más daño en comparación a lo que sería la grasa en este caso. Pero es que los muchachos salen a culequear y no comen. No, tampoco toman agua. Y tampoco toman agua. Y se la pasan bebiendo. Por eso el chicharrón es energía. Hablando para de resistir. Hablando de ese tema de la comida, ¿qué se hace con la alimentación en carnavales? Porque como dice Manolo, la gente sale muy temprano o muy tarde directamente a los festejos y no se preocupan por comer, ven un puesto de venta de comida rápida de todo tipo y compran, dame, yo como, pero sin tener los controles ni la idea de cómo se maneja ese producto. Sí, bueno, ahí como en otros momentos que he intervenido, el anillo de seguridad es uno mismo, principalmente. Y yo le tengo que hacer caso a los sentidos. Yo tengo los ojos, la nariz y la boca. Claro. Perfecto. Entonces, tengo que ver, si yo veo algo raro, oye, esta persona, la misma que me despachó me está cobrando. Sí. O de repente no tiene redecilla. O mira, el puesto está justamente al lado de un basurero o de una alcantarilla. O sea, son cosas que ya uno se debe de ir dando cuenta de que puede haber una contaminación por un lado. Por el otro lado, entonces yo tengo la nariz. Y ya cuando yo hago así, metiéndome en la boca y yo comienzo algo raro, ténganlo por seguro que mejor es no consumirlo. Y el último control, entonces el gusto. Si me tiene un sabor muy distinto a lo que yo usualmente estoy acostumbrado a ingerirlo, lo mejor es no ingerirlo, porque al final va a ser una serie de eventos desafortunados y en realidad el objetivo es tratar de disfrutar los carnavales en vez de estar acudiendo y encerrando en lo que es un servicio sanitario, que sería muy diferente. Doctor Jorge Jesús Rodríguez, recomendación en torno a si se da una emergencia las próximas semanas durante carnavales, si están en Azuero, a dónde llamar o a dónde acudir, si están en cualquier otra parte del país, a dónde llamar o a dónde acudir para tener este tipo de casos. Sí, claro, bueno, lo que es el 911, eso siempre es a nivel nacional, ya está bastante habilitado. Recordemos también los centros de salud y van a haber también puestos de salud en alguna u otra medida y estos van a estar habilitados para poder entonces atender cualquier tipo de emergencia. Igual el servicio de emergencias médicas, que son las ambulancias, van a estar en unos puestos estratégicos para tratar de solventar las urgencias, entre otras cosas. Y la mayor cantidad de urgencias generalmente van a ser las intoxicaciones, van a ser las deshidrataciones, van a ser los golpes de calor. Entonces, en este caso, lo que uno tiene que hacer es mantener una buena hidratación, tratar de protegerse en cuanto a lo que es la parte del sol y, bueno, siempre estar un poco quisquilloso al momento de estar ingiriendo las comidas. Me escribe un oyente y me dice, no dejes ir al doctor sin hacerle esta pregunta. Me dicen, según lo que he podido escuchar, dicen que el cigarro electrónico, es decir, el vapeo debe ser, tiene menos nicotina, además que el humo también contamina menos al fumador de segunda mano. ¿Esto es así o es igual de perjudicial que el cigarro normal? Ok, esto te lo voy a poner de una forma. Si yo tengo un vaso de agua y yo le pongo unas gotas de cianuro en comparación a una cucharadita de cianuro, eso no le va a eximir el hecho de que al final me voy a petatear por el cianuro que me estoy echando. Entonces es exactamente lo mismo con lo que es el dispositivo
en este sentido. Va a tener una menor cantidad de esta sustancia, pero eso no significa que a la larga no vaya a hacerle un daño al cuerpo. Y lo podemos ver de otra manera. El cigarrillo es un humo, yo el humo lo puedo ver. El narguile es un vapor, el vapor yo todavía lo puedo ver. Pero lo que es el cigarrillo electrónico generalmente es un aerosol. Y el aerosol en su gran mayoría yo no lo puedo ver. Entonces, nada más solamente por el simple hecho del tamaño de las partículas, así ya yo puedo identificar qué tanto, se queda en el pulmón o se riega por todo el cuerpo, porque el pulmón es una especie de filtro para el cuerpo. Entonces, solamente diciéndolo de esa manera, ya uno puede ir sabiendo de antemano de que definitivamente no va a ser algo saludable y no es que no vaya a ser contraproducente para la salud. Doctor Jorge Jesús Rodríguez, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Por la orientación. Por la orientación, por las consultas y estamos en contacto. Saludos.